Sa va da va dra, va da va dra, va da va, que es Fly Me to the Moon. Entras a tierra. No, yo te cuento. 1, 2, 3, 4. Pa, va da va, va da va, va da va. Pa, va da va, va da va, pa, va da va. Another. Pa, va, da, fa. Fa da va da va, fa da va da, fa da va va, sa va da va, fa va 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 va, fa va da va va, fa va da va, su di du ze du va. Ahí tenés dos melodías entrelazadas. Digamos, en cuanto al derecho de los músicos, parecería ser que no hay plagio. No. Pero hay un plagio de acordes. En general el plagio es con la melodía, no con la armonía, no con los acordes. Claro, es decir, que hay armonías que se pueden repetir libremente siempre y cuando la melodía sea distinta. Y convivimos con esos 12 soniditos, acordate. Es verdad. Son 12 cositas. Son 12. Muy poquito. Claro, que hay que rebuscárselas para ver cómo Cuernos haces algo distinto y no ya hecho. Exactamente. O sea que acá no hay plagio en estos dos temas. Podría decirse que no. Bueno, es un divertimento. A ver, Amarcord. Cuando escucho esa melodía, no puedo dejar de relacionarla con Isako Abitbol. Claro, la de Isako es más simple, pero la secuencia El principio llama sospecha. Es verdad. Bueno, entonces, en homenaje a Nino Rota y en homenaje a Isako Abitbol, hagamos una mezcla entre Amarcord y La Calandria. Y la vamos a titular La Calor. Isa. Again. Qué bonita La Calor, cómo me gustó. Bueno, ahí tenés una serie de pequeños ejemplos, digo, donde el derecho de autor, el derecho de compositor, comienza a hacer su aparición. Y estuve pensando en algunas cosas del derecho con pero pensando así tipo brainstorming. Oh my God, brainstorming. Es decir, bolonqui cerebral. Y estuve pensando en qué es el derecho, la mano derecha en una persona que este tipo es derecho. Estuve pensando en el derecho y en el izquierdo. En el inglés que se dice all right, todo derecho, pero no hay un all left. No se usa como término para decir que algo está torcido. Sin embargo, recién me hacían acordar que la derecha es la diestra y la otra es la siniestra. Siniestro también es sinónimo de oscuro, de cosa soterrada, de cosa medio terrible, que no está del todo descubierta, pero que es oscura. Y entonces ahí yo me remito a esto de que la derecha está relacionada con lo blanco. Derecha, derecho, pureza. Está relacionada con la cosa blanca. En nuestra cultura al menos, ¿eh? Y lo negro es lo siniestro. Lo negro es lo de izquierda. Nosotros que somos unos tipitos tirando para la izquierda, somos medio negros entonces, porque somos medio siniestros. Es decir, si vos lo pensás bien, desde la derecha somos los siniestros.
desde la derecha somos los que venimos a subvertir algunas cuestiones que están en la derecha y son las cuestiones derechas, es decir, lo que está terminado, redondeado. También me puse a pensar cómo cuernos es que los caballos solo admiten ser subidos por la izquierda. ¿Pero esto qué significa? ¿Que el caballo tiene la cultura de la izquierda? No, esto es muy viejo, se remite a los grandes ejércitos, casi todos los soldados eran derechos y entonces como eran derechos llevaban el sable colgando a la izquierda y entonces es mucho más cómodo subir levantando la pata izquierda y poner el pie en el estribo, volear la pata derecha y subir mientras el sable se te queda quietito. Si el sable estuviese del otro lado, subís, voleás la pata y le arrancás la cabeza al teniente coronel Espingarda, que está con su caballito ahí al lado. Ser derecho, tener derecho, se me arma lío con el tema de no solamente de derecho izquierdo, sino que se me arma lío para distinguir qué es ser derecho, qué es el derecho de caminar por una calle, el Estado de Derecho. ¿Qué cuerno es el Estado de Derecho? Hace poco estuve leyendo sobre un caso de una señora que se llama Pando, que es bastante conocida, y que defiende a los militares y lo que hicieron los militares durante los años de plomo, en contraposición de una revista que se llama Barcelona que la ridiculizó desde el punto de vista de ella. La revista Barcelona es una revista satírica, ridiculiza todo lo que se le pasa por adelante. Es su función, casi te diría, social. Bueno, esta señora le inicia un juicio a la revista Barcelona por daños, perjuicios, injurias, calumnia y no sé qué otra cuestión. Un tribunal en primera instancia falla a favor de ella, es decir, determina que el derecho personal de Pando está por sobre el derecho a la libre expresión de la revista Barcelona. Yo internamente pienso, el pato le tira la escopeta. Si acá hay una cosa que no está funcionando bien, o por lo menos podemos ponerla en duda. Pasó el caso a la Corte Suprema y bueno, decidirá la Corte Suprema. Pero en caso de decidir que la señora Pando tiene razón, ese derecho personal estará por sobre el derecho a la información. ¿Y el derecho a la comunicación? ¿Cuál es el derecho a la comunicación que tenemos? A veces me lo pregunto. Una vez que ventilamos que la información es una mercancía que se compra y que se vende. Esto lo charlamos en la mesa mientras comemos un asado. Por ahí en los medios mucho no se habla de esto. No se reconoce que la información pasó a ser, no sé en qué momento, una mercancía. Se compra, se vende, se empuja, se politiza. Mienten todos, diría Pessoa, que es un exagerado. Pero bueno, ¿derecho a qué tengo entonces? ¿A consumir qué cosa? ¿A consumir una mentira? ¿A consumir un engaño? Fíjate que se dan vuelta votaciones y elecciones enteras a través de los medios de comunicación. Lo que me está dando la pauta de que tengo el derecho de mirar el medio de comunicación, pero no sé si tengo acceso al medio de comunicación. Vos, a ver, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu injerencia en un medio de comunicación como este que estás mirando? Ninguna. Sos un espectador. Si no te creas que estás acá involucrado y que dirigís un poco la cosa, no dirigís nada. Yo como espectador soy un simple espectador. ¿Derecho a qué tengo en la comunicación? En definitiva, esto me gustaría ventilarlo un poco más. Y entre tanto zurdo y entre tanto derecho, bueno, volvamos a los derechos. Volvamos, Quique. Claro, normalicemos este programa. Enderecemos. Dele con alguien que haya tocado la guitarra como se debe, diría un derecho. Tommy Emmanuel. Tommy Emmanuel. Those Who Wait. Dale.
Con esto del derecho y, bueno, algunas cosas que por ahí se me van ocurriendo medio a bocajarro, por ahí dije que la información se ha transformado, o a lo mejor siempre fue, una mercancía que se compra, se vende, se miente, se politiza, se da vuelta, se manipula. Esto es lo que quiero decir. Damián Loretti, ¿es tan así como lo digo o soy un kamikaze total al no relativizarlo? Capaz que algún matiz, pero desde que le pusieron publicidad a los noticieros, son un espectáculo sujeto a la venta. Exactamente. Sí, y por ahí las informaciones que tiran tienen mucho que ver con la publicidad que viene después. Bueno, con la que ponen o la que no ponen. Ajá. Los periodistas cuentan a veces que se levantan campañas a cambio de pauta. Sí. Y hay cosas que aparecen a cambio de la pauta. Y hay rating minuto a minuto los noticieros. Y cuando uno piensa eso es porque están pensando en vender, no solo en cuánta gente te lleva. Ahora, a la luz de esto que decís, que de alguna manera o suavizadamente es lo que yo pienso, ¿qué queda del derecho a la información? ¿Derecho a qué tengo? ¿A esa sanata? ¿A qué? A ver, ahí hay un par de cosas para darle vueltas. A ver. Primero hay que pensar en el derecho de los periodistas ahí adentro. Creo que si se puede fortalecer ese espacio, vía cláusula de conciencia, comités de redacción, la posibilidad de cuestionar posiciones editoriales de los medios, inclusive en los diarios, no solo en la tele o en la radio. Digo, ahí hay un resquicio poco estudiado, pero que podría dar cierto oxígeno. Ajá. De la mano con eso, que el Estado se haga cargo, como dice la mitad de la biblioteca, ahí en serio, hay 2 bibliotecas, que el Estado promueva instancias de pluralismo y diversidad. A la postre, si en serio hay pluralismo y diversidad, vas a encontrar algún lugar que por lo menos los anunciantes se parezcan a la hora de saber qué es lo que quieren ayudar a algo que vos decís. Sí. Está el rol de los medios públicos. Sí. Y hay otra parte de la biblioteca que te va a decir, no hay nada para hacer, esto ya está jugado, es un negocio, el Estado lo único que tiene que hacer es abstenerse de censurar. Y ese debate empezó en 1700, se refinó a partir del derecho de los derechos humanos, ahí es donde ancla esto, pero lo vimos hace poquito en el famoso caso Clarín, en la audiencia de Clarín se veía esto claro. Sí. Los 5 amigos de Clarín decían, el Estado no tiene que hacer nada, y los 5 amigos del Estado decíamos, hay que defender instancias de pluralismo y diversidad. Abajo de eso, porque no estaba en debate, está el derecho a la rectificación, el derecho a los periodistas, la posibilidad de contestar las editoriales, que el público tenga una instancia de acceso y el rol de los medios públicos. Bueno, eso te cambia un poquito el panorama, no te garantiza las cosas. Sí te cambia, pero a medida que vos ibas contando, yo iba relacionando con algunas cosas vividas a lo largo de mi existencia dentro de los medios de comunicación. Insisto, podés haber pasado 40 años sin ver nada. Bueno, yo algunas cosas vi y alguna discusión tuve alguna vez con María Seoane, que era directora de Radio Nacional, porque en realidad decían que era del pueblo, para la gente, pública, y no era otra cosa que propaganda kirchnerista. Es decir, entonces lo que vos planteás, como que de un lado están los medios privados y del otro lado los medios estatales, no son estatales, son gubernamentales. Gobierno que accede echa a todo el mundo de otro color político. Te pasó a lo mejor. Nunca trabajé de periodista, no me pasó eso. Pero me parece que hay, más allá de las críticas que le pueda caber a lo que fue la radio pública en los años anteriores, hay experiencias distintas. La experiencia de Badía en Municipal, cuando estuvo incluso Claudio Vívori, vos anduviste por ahí en esas épocas también, nadie refleja que haya habido ni persecutas, ni bajadas de línea. Ni echadas de nada. Digo, cuando uno construye un aspiracional, el derecho también es eso. Es construir un aspiracional, algo para cambiar, una utopía, diría Galeano. El derecho a la comunicación va en esa línea, ¿no? En caminar juntos para algo que nunca va a terminar de llegar. Claro. Hay situaciones que abajo de eso pueden ser mejores, peores, patológicas o perfectas. Y más allá de los cambios de gobierno y las incidencias en los medios públicos, también en los medios privados, la gente, el tipo que mira televisión, la tipa que escucha radio, esa gente, ¿qué peso tiene en las decisiones de los medios de comunicación? ¿Cuál es el peso? ¿Quién la observa a esa gente? Poco.
Yo creo que poco. Poco, pues los miden en puntos de rating. Claro. Y las adhesiones son así prendés o apagás. Es como si el derecho a la comunicación fuera el derecho a poner las pilas al aparatito de zapping. Claro. Sí. Estudios sobre audiencias publicados hay poco. Sí. Poquito. La Defensoría ha hecho, ya que la habíamos mencionado antes, la Defensoría ha hecho estudios sobre audiencias y ha trabajado en el interior del país bastante bien en términos de qué implican los derechos de las audiencias y el derecho a fundar medios. Pero cuando te lo plantean es que estás escuchando, miden rating, no miden la percepción o no trabajan en el ida y vuelta de la percepción sobre los públicos. Y cuando te dicen que lo trabajan, tendencialmente, digo, hay circunstancias distintas, es el que llama por teléfono, mándame un WhatsApp. Claro, sí señor. Y eso está lejos de la participación, por lo menos la que te enseña la facultad. Sí, sí. ¿Cuál debería ser la participación? A ver, en términos ideales... Porque una persona del común, una persona de a pie, quizá no tenga ni el oficio ni la posibilidad real de meterse a manejar un medio de comunicación. No es eso lo que se pretende. No. Digo, pueden haber comités de oyentes, sí, asociaciones de oyentes que tengan espacios vinculantes. Tardaron mucho, pero a partir de la ley de medios se creó el comité consultivo honorario de la radio y televisión pública. Ajá. Se reunieron un par de veces antes del cambio de gobierno, creo que una vez más después del cambio de gobierno. Sí. Ahí hay organismos de derechos humanos, universidades. Digo, no es una cosa del público, es más bien un consejo honorario de orientación. Esa es una instancia eventual. Lo que no hay, que sí existe en otros países, es asociaciones de usuarios o asociaciones de oyentes, más específicamente destinados a esto no me gusta. Claro, y con más fuerza. Y con más fuerza porque están constituidos para hacer eso. Claro. La Defensoría del Público en algún lugar dio muestras de eso, invisibilizada por los medios, por supuesto. Sí. Decime, ¿cuál es el estado actual de la ley? ¿La ley? ¿Ya todo el mundo sabe de qué hablamos? Sí, por supuesto. Está maltratada y mutilada. Ajá. En diciembre del 2015... el gobierno por decreto, lo cual no se puede hacer, porque la Corte Interamericana ya ha dicho, los temas de libertad de expresión se regulan por el Congreso. Sí. Anuló algunas cosas muy importantes, gubernamentalizó completamente la autoridad de aplicación, es todo partidos políticos, se acabaron las universidades, se acabó la sociedad civil, desarmó el Consejo Federal, quitó las reglas que ahora la vamos a ver de el fútbol es una cuestión de interés relevante y hay que discutir de qué modo se lo pasa por televisión abierta y gratuita antes de volver al monopolio privado. Se eliminó que no se pueden delegar las funciones de los canales de televisión en terceros que jamás nadie sabe quiénes son. Claro. Digo, esto le pasa posiblemente a cualquiera de los que nos esté viendo ahora, que aparece un fulano con un cartelito que dice tal empresa y no es de esa empresa. Eso lo que hace es deteriorar las condiciones de trabajo en las empresas de medios de comunicación. Y desarmó completamente las reglas de control de concentración. O sea, esto es un negocio, veremos qué hacemos con los chiquitines. Todas medidas lógicas para el gobierno que hemos elegido. Absolutamente. Y esto tiene particular relevancia. No digo porque sí, esto lo tiene que discutir un Congreso. Porque lo que dice la Corte Interamericana es los temas de libertad de expresión necesitan ley formal. O sea, que el Parlamento discuta, que se escuche a la población, y que se discuta entre mayorías y minorías. Claro. No es un elemento meramente republicano. Esta es la parte de la mutilación, sumado a algunas cosas que se hicieron sobre fines del año pasado, que es permitir que las telefónicas entren un año antes de lo que se había dicho que iban a entrar. Es la pelea con Clarín. Clarín a su vez quiere tener telefonía. Es una pelea ya grande. Pero además se la mutila. Se la mutila, además se la maltrata. En las partes que no están derogadas, se le incumple sistemáticamente. Han salido resoluciones de menor jerarquía de parte de la autoridad de aplicación donde no se cuenta más la cuota nacional. No pueden decir no cuento. Lo que derogaron fue la fecha a partir de la cual se cuenta. Claro. Desapareció la regla de programación infantil, con lo cual podés tener programación infantil a las 6 menos 20 de la mañana para cumplir X cantidad de tiempo. Claro. Se permiten cosas tales como
que una AM y una FM pasen la misma programación en el mismo área de Que cobertura. antes no se podía. Por eso digo, mutilada Sí. y maltratada. Sí, y no, Damián, no nos cabe mayor responsabilidad a nosotros que estamos mezclados con los medios de comunicación. ¿No tendríamos que tener una especie de sobrepeso de responsabilidad? Con esto que yo dije también hace un rato, ¿no? A través de un medio de comunicación das vuelta a una elección, ¿no? Y el que comunica mejor, y el que es más simpático, y tiene la mujer más linda, y qué sé yo, gana más votos. Porque si los muestra, gana más votos. Digo, a la luz de esto, ¿no nos compete? Sí. ¿No estamos más metidos en ese fango? Sí. El tema es que aún los que militamos soluciones distintas Sí. a la corriente general, digamos, el tema es qué visibilidad tomás en este mundo. Sí. Porque ya el hecho de ponerte a discutir esto en un medio público implica el ejercicio de esa responsabilidad. Claro. El tema es cuántos se enteran de eso. Y ahí está el tema del ida y vuelta, por ejemplo, de las universidades. Hay 50.000 estudiantes de comunicación en el país, entre comunicación, cine. Digo, si en cada lugar, todo el tiempo, uno machaca, no una ideología, sino que hay un modo distinto de pensar las cosas. Sí, una ética. De invitarlos de desafiarlos a, miren, piensen como ustedes quieran, pero rómpanse la cabeza para encontrarle la vuelta. A mis estudiantes yo los provoco en la primera clase y les pongo una película que estuvo prohibida en Inglaterra. Sí. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo, es una película fuerte en términos religiosos, pero pego eso con las caricaturas de Mahoma. Les pongo las dos cosas durante 15 minutos y les digo, bueno, discutamos para qué sirve la libertad de expresión. Y los pibes se trenzan entre ellos. Y lo bueno es que discutan. Y lo bueno es que de allí salgan cosas nuevas. Claro. Que es de qué modo vos percibís la realidad y de qué modo querés cambiarla. Ese es el chiste. Lo que me estás diciendo es que hay que recurrir a la educación, en realidad. Formal y no formal. A mí me toca la formal. No, por eso yo no, cuando digo educación digo toda sí. ella, ¿no? Sí. Es decir, la transformación interna a través de cuestiones, a través de modelos y de ejemplos. Eso te lleva a sindicatos, clubes, asociaciones de fomento, lugares de barrio. Los sindicatos de la comunicación han discutido mucho en esto, han ido solo en los 2 últimos años han ido un montón de veces a la Defensoría a plantear de qué modo quieren cubrir, de qué modo no quieren que les pasen las cosas. De vuelta, tenés un tema de visibilización al conjunto, pero se están planteando nuevas y buenas prácticas de entender esto de otro modo que no sea el rating minuto a minuto y vender publicidad para vender noticias. Entonces estás esperanzado en esto. A ver. Digamos, es la base por la cual te levantás y vas a dar clase. Sí, tengo una convicción particular, además. Como formo parte de un organismo de derechos humanos, hay una convicción ahí abajo, en todos los organismos, y en gran parte del pueblo argentino, que es lo imposible es lo que tarda un poco más. Pero si te bajás, seguro que no llega nunca. Gracias, Damián. De nada, ha sido un placer. El mío también.